¿Escuchaste hablar de estructuras liberadoras y tienes dudas? Las estructuras liberadoras son las reglas simples que facilitan la inclusión y liberan a todas las personas para opinar y darle forma a su futuro. Muchos facilitadores las usan, pero hay algunos mitos que quiero aclarar y contarte algunos tips desde mi experiencia. Mito número 1. Las estructuras liberadoras deben ser utilizadas por facilitadores. Eso es completamente falso y ha sido desmentido incluso por sus creadores. Las estructuras liberadoras son dinámicas que permiten moldear ciertos comportamientos y propician conversaciones poderosas en los grupos, pero no es necesario un facilitador para aprovechar sus beneficios. Puedes guiarte fácilmente por la invitación y el paso a paso de cada una de ellas, y eso bastará para que observes en acción el impacto que pueden tener. Keith McCandless y Henry Lipmanovitz buscaron justamente diseñar algo simple pero poderoso en sus fundamentos, y cada estructura liberadora pasa por un testeo por la misma comunidad antes de ser publicada como tal. Por ello, no importa si no ejerces el rol de facilitador o facilitadora. Úsalas y dales vida. Mito número 2. Basta con usar una sola estructura liberadora. Este es un mito de la mitad. Efectivamente, puedes utilizarla por sí solas, pero su mayor impacto se logra cuando las utilizas en cadena o string. Muchas personas buscan en las estructuras liberadoras una respuesta a un dolor puntual. Por ejemplo, quiero que mi equipo converse más, estoy buscando un rompehielo, y la verdad es que este tipo de dinámicas funcionan menos como una aspirina y más como una alimentación saludable. Es decir, si las usas una vez, estará bien, pero si las incorporas sistemáticamente tendrán un fuerte impacto en el largo plazo, que será beneficioso para todo el ecosistema. Cuando definas la necesidad, no te quedes con la punta del iceberg. Piensa, ¿cuáles son las causas detrás de la dinámica disfuncional de este equipo? ¿Qué hay más allá? Con ello, puedes comenzar a impactar poco a poco los comportamientos, no con tu propio conocimiento, sino con la inteligencia colectiva del grupo, y a partir de ahí irás viendo resultados significativos. Mito número 3. Su mayor potencial se disfruta cara a cara. Yo creía en este mito. La verdad es que viví una experiencia tan transformadora en una inmersión en vivo que pensé que la virtualidad no sería capaz de emularla. Afortunadamente me equivoqué. Las estructuras liberadoras son muy poderosas y si bien hay algunas variaciones relevantes para que funcionen fluidamente, ocuparlas puede sumar muchísimo a la experiencia de conectarte remotamente con otras personas. Te recomiendo que pruebes poco a poco. Elige alguna que sirva para tu propósito en www.estructurasliberadoras.com y sorpréndete con los resultados. Estoy segura que vas a querer añadirla a todas tus sesiones. Espero haber aclarado algunos mitos y también quisiera verte entusiasmado con usar estructuras liberadoras. ¿Lo logré? Te invito a suscribirte al canal para que recibas una notificación cada vez que sacamos un nuevo video. Y si quieres saber cómo partir, te invito a sumarte a alguna de nuestras fechas del workshop Colaboración Virtual con Estructuras Liberadoras. Te dejo aquí el link en la descripción. Gracias por vernos. ¡Hasta pronto!